Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando la señal de Jonás y particularmente en qué día murió y en qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos tres partes anteriores en donde detallamos con claridad por qué Jesús no murió en un día viernes y explicamos los pasajes en donde supuestamente se dice que Jesús murió un día viernes. Si no ha visto estos videos, por favor, le invito a que los vea. En esta presentación vamos a ver el error de interpretación con respecto a la resurrección de Jesús en domingo. A la luz de las escrituras, vamos a ver que la palabra de Dios no concuerda con lo que la tradición dice. Mateo 28.1 es la mejor referencia para ver la clara intención de manipular la verdad acerca del día de la resurrección de Jesús. Recordemos que las versiones en español, en inglés y en la mayoría están basadas en, supuestamente, bueno, están basadas en los idiomas griego, hebreo y arameo en que fueron escritos los libros originalmente, pero las versiones en español, si no me mal recuerdo, empezaron a aparecer por el siglo XV, igual las versiones en inglés y en distintos idiomas. La más antigua era el latín, pero el latín, a su vez, la Vulgata latina, tenía clara intención desde el contexto del catolicismo romano a hacer una versión adecuada a sus doctrinas. De ahí los traductores, en lugar de traducir, bueno, realmente por eso no sé, las Biblias no dicen traducción. La única que yo recuerdo que dice traducción es la versión de los testigos de Jehová, que ellos le ponen traducción, pero de ahí todas dicen versión. ¿Qué significa versión? Que tratan de indicar con la mejor precisión posible qué decían los escritos de acuerdo al entender de ellos, pero no siempre logran hacer una traducción propiamente dicha. Le voy a dar un ejemplo de cómo a veces de un idioma a otro no se puede traducir literalmente y hay que ver la intencionalidad. Por ejemplo, en inglés, si usted dice you are welcome, usted puede estar diciendo dos cosas. Puede estar diciendo usted es bienvenido o significa de nada. ¿Cómo sabe usted cuándo significa usted es bienvenido y cuándo significa de nada? Pues usted tendrá que analizar el contexto. Pero a su vez los versionistas toman en cuenta los contextos de acuerdo a sus propias interpretaciones, a sus propios entendimientos. El caso de Mateo 28.1, le voy a leer lo que dice la versión Reina Valera 1960. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Estoy leyendo Mateo 28.1. Pero la versión Reina Valera 1909, que es más antigua, por supuesto que la de 1960, más se le conoce como la versión Reina Valera antigua, dice: y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Si nota, la Reina Valera 1960 dice pasado el día de reposo. Bueno, el día de reposo es sábado, ¿verdad? Y la otra dice la víspera del sábado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, este error se encuentra en la mayoría de versiones en español. Por lo regular, la intención que dan es que este evento, que el evento de la resurrección de Jesús ocurrió pasado el sábado. Pero en inglés hay versiones más apegadas a la correcta traducción. Por ejemplo, la American Standard Version dice: now late on the Sabbath day, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Esto puede ser traducido de esta manera al español. Ahora, a última hora del día sábado, que amanece para el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ya si usted sigue leyendo Mateo 28, va a notar que ahí se mueve la piedra y ocurre la resurrección
de Jesús. Si usted compara, la Reina Valera 60 dice pasado el día de reposo o pasado el sábado. La Reina Valera 1909 dice la víspera del sábado. Y la American Standard Version dice a última hora del sábado. ¿Cuál es la versión correcta? ¿Fue pasado el sábado o fue a última hora del sábado? ¿Nota la diferencia? La versión Reina Valera 1909 dice que estas mujeres llegaron en la víspera del sábado. ¿Por qué la Reina Valera 1909 utiliza la palabra víspera? Entre la 1960 y la 1909, la que más se acerca a la intención del texto en griego es la versión 1909. ¿Por qué? Porque víspera es una de las divisiones del día que correspondía al crepúsculo de la tarde. Esto significa que la resurrección de Jesús ocurrió en la tarde del sábado, tal como dice la American Standard Version, a última hora del día sábado. Entonces, si la American Standard Version dice que ocurrió a última hora del sábado, esto nos hace coincidir en que Jesús resucitó en la tarde del sábado, en la parte final, justo cuando estaba anocheciendo para empezar el domingo. Recordemos que los días bíblicos empiezan en la noche, después de la caída del sol. Por eso dice la tarde del sábado para iniciar el primer día de la semana. ¿Nota esto usted? Para iniciar el primer día de la semana. La tarde del sábado para iniciar el primer día de la semana. Fue justo en ese instante entre el sábado y el inicio del primer día de la semana. ¿A qué hora es? Bueno, en promedio se suele decir que es alrededor de las 6 de la tarde, aunque en algunos lugares el sol cae de diferente manera, pero aparentemente en el área de Israel, en el mes de abril, que es cuando murió Jesús, pues aproximadamente andaba por esos horarios. Lo interesante aquí es en la tarde del sábado, en la parte final, justo a la caída del sol. Sin embargo, la mayoría de versiones dan la idea de que la resurrección ocurrió pasado el sábado, al amanecer o madrugada del domingo, porque en lugar de decir al inicio del primer día de la semana, lo traducen como al amanecer o en la madrugada. Y esto es claramente es la creencia de los versionistas puesta en el libro y que al final corrompen la sana doctrina. ¿Y cuál es el propósito? Pues es establecer la antigua doctrina de que Jesús murió viernes y resucitó domingo. Pero como ya vimos, esto es un error. Para dejar más claro, veamos cómo aparece en la versión griega. Como yo no puedo hablar griego, prefiero ponérselo aquí y véalo usted, léalo, que dice la versión griega. Pero quiero que resalte las primeras 3 palabras. Opse de Sabaton. No sé si esa es la pronunciación correcta, pero voy a tratar de castellanizar el texto griego. Opse de Sabaton. La expresión opse de Sabaton significa literalmente en la tarde del sábado. Si opse de Sabaton significa en la tarde del sábado, ¿por qué los versionistas lo traducen como pasado el sábado? Se evidencia claramente que los versionistas creen en la resurrección en domingo, por lo que acomodan la traducción a su conveniencia. ¡Qué lástima! Porque entonces conducen a las personas al engaño. Bendito sea Dios que hay oportunidad de estudiar. Por eso usted no debe quedarse solo con una versión. Un estudiante de la Biblia serio va a hacer comparaciones. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque la Biblia no fue escrita en idioma español y entre una versión y otra pueden haber diferencias, entonces uno empieza a investigar para ver cuál es la versión correcta. Entonces, de las versiones en español, ¿cuál será correcta? Pues bueno, la Reina Valera 1909, que dice la víspera del sábado, que corresponde al crepúsculo de la tarde, que fue cuando Jesús resucitó.
Es hermoso estudiar la Escritura y no dejarnos llevar solo por lo que repiten las gentes. Hay iglesias o denominaciones que les gusta estudiar a fondo la Escritura, pero cuando llegan a este punto prefieren irse detrás de la tradición. ¿Por qué? Yo no lo sé. Esto de la muerte de Jesús en viernes y resurrección en domingo, que como ya vimos desde la primera sección de este estudio, el primero de estos videos, que claramente no hay 3 días y 3 noches entre la tarde del viernes y la madrugada del domingo. Y al no haber 3 días y 3 noches, empezamos a investigar que Jesús no murió viernes porque el sábado que seguía era un sábado ceremonial, no un sábado semanal. En los videos anteriores lo explico esto. Y ahora con acabamos de estudiar por qué Jesús no resucitó en domingo, que es un error de interpretación desde antaño y al mismo tiempo es un error de los versionistas. ¿Cuál es la insistencia en que Jesús resucite domingo? Sorpréndase. ¿Cuál era el cuarto mandamiento? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acordarte del día sábado para santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. Resulta entonces que el sábado era el día, o es el día que Dios estableció para que repose su pueblo. Pero en Roma lo cambiaron por el domingo. Y curiosamente, el domingo dicen que resucitó Jesús. Y de hecho, la palabra domingo en español viene del latín dominicus, que significa día del Señor. Ese es el fin. La finalidad es que todos se sigan congregando en domingo con el propósito de decir, es que en domingo porque Jesús resucitó en domingo. Esa sí fue la explicación antigua que dieron para justificar el cambio. Usted puede ver qué hay detrás de todo esto. Y para que se cumpla la profecía de que el cuerno pequeño que menciona Daniel dice que intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cómo pueden cambiar la ley? Pues bueno, de sábado a domingo. ¿Y cómo justifican el domingo? Bueno, es el día del Señor. Jesús resucitó en domingo. Así lo explican. ¿Y cómo? Bueno, al final, la Vulgata Latina lo dice. Y todas las versiones que vinieron después y todas las denominaciones que surgieron después, todas se fueron por lo que la tradición decía. No se sorprenda. Y no es solo esta no es la única creencia errada que hay en las creencias generales del cristianismo. Hay otras más y conforme vayamos avanzando en estos estudios, las vamos a ir mostrando. Es hermoso estudiar las Escrituras. Yo lo disfruto y espero que estos estudios sean de bendición para su vida. Esta ha sido la última presentación. Soy Oscar Mata. Es un gusto estudiar con ustedes. Paz a usted y su familia.